nos sigue generando repulsión, sorpresa, enojo, lo que le pasa a los paisanos en Estados Unidos, pero no lo que le pasa a los migrantes en nuestro México lindo y querido. Queda comprobado que Joe Biden pues no será el más proinmigrante de los presidentes, o al menos de inicio no se ve por dónde, porque ya se habla de que Joe Biden deportó a cientos, incluyendo a una mexicana, una paisana, víctima del ataque al Walmart en El Paso, Texas. Estaba viendo incluso que las órdenes de Joe Biden en temas de inmigración son limitadas a revisar, no a rehacer el cochinero que dejó Donald Trump. Pero creo que no se ha abordado tampoco con seriedad y con como se debe en la sociedad mexicana la violencia desmedida con la que siguen sufriendo los migrantes en nuestro México lindo y querido. El segundo San Fernando, o como le quieran llamar este caso nuevamente en Tamaulipas, de los asesinatos de migrantes, pues le pone, o debería de ponernos, erizarnos la piel a todos, doctora. Es un tema fuertísimo, Vicente. Y mira, primero quiero mencionar un poco lo de Biden, nada más porque lo hemos dicho aquí en este espacio muchas veces. No se pueden confiar. La política estadounidense respecto al tema migratorio va más allá de quien gobierna de manera directa y obviamente puede haber ajustes, puede haber tonos incluso, pero hay, la verdad, un seguimiento de metas que implican además, bueno, un juego político ahí muy fuerte porque los jueces de migración son muy duros, sobre todo en algunos estados como en Texas, y también se están, digamos, revelando frente a algunas órdenes de presidenciales, en este caso, por ejemplo, de no deportar. Y bueno, por ahí se va, hay directamente y hace lo que se le da la gana, en tanto que un juez aceptó, ¿no? Detener esta orden presidencial de Biden. Entonces, en este tema de lo legal, como se juega mucho en Estados Unidos, pues mientras siguen pasando cosas que, aunque las anuncia el presidente de ese país, pues siguen. Y por tanto, hay que ser muy cautos y la gente estar muy preparada y muy protegida también por cualquier eventualidad. Entonces, dicho eso del lado estadounidense, que tendríamos mucho también que hablar, y creo que aquí es el punto doloroso que tú mencionas, Vicente, y te diría que desafortunadamente quienes nos escuchen tal vez recuerdan este caso tremendo del 2010 de San Fernando en Tamaulipas, que fue pues el asesinato con una impunidad impresionante de 72 personas migrantes, que solamente se supo del caso ya de manera más concreta porque 2 personas ecuatorianas se salvaron y el entonces presidente Correa de Ecuador le reclamó al gobierno mexicano por sus ciudadanos. Eso es lo que destapa el tema, ¿eh? Ojo con eso. No México. México no dio la cara en eso. Después tuvo que abrir el tema. Ahora, a estas alturas, Vicente, te diría que ese tema de San Fernando no ha quedado completamente cerrado y hay gente incluso que espera los papeles de sus deudos. Entonces, bueno, no ha dejado desafortunadamente de ocurrir. Y aquí es donde tenemos que voltear la mirada también a los lugares, a los estados, porque es en Tamaulipas, es en Coahuila, son en estos estados donde este tema del tránsito, y que ojo, no estamos hablando de mafias, de malosos, no, y lo hemos dicho. Cuando hay este tipo de grupos que pueden actuar con ese nivel de impunidad, hay siempre una coalición, están coludidos con autoridades. Eso no puede ser que ocurra de una manera, digamos, por la libre. Tiene un límite, pues, ¿no? Y como lo hemos visto de manera tan repetida a lo largo de tantos años en nuestro país, evidentemente esto habla de la problemática que hay en esos lugares de manera muy clara, en los que, bueno, pues más allá de lo que pueda decirse, Vicente, sigue una situación muy, muy crítica. Y en este caso, ahora, aunque han seguido ocurriendo episodios, pues no es lo mismo cuando tienes un episodio y se sabe, y por cierto quiero mencionar un artículo tremendo porque me tiene impactadísima, que sacaron en Animal Político, justo hoy lo vi en la mañana publicado, sobre la cantidad de veces que se le ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atiende el tema
de violación a los derechos humanos de personas migrantes que están en nuestro territorio y que han dado testimonio de la situación que han vivido, y que este tema ni siquiera se ha mencionado ya en un informe que entregó dicha comisión. Entonces, me parece grave. ¿Por qué? Porque no podemos, así como yo valoro muchísimo algunas cosas, como celebro ciertas cosas que creo que van en el rumbo positivo, este es un tema que tenemos que tomar con la seriedad que es. Yo creo que, digamos, el encuentro ahora de 11 personas calcinadas, que fueron seguramente torturadas de una manera muy vil y que además entraron en esta situación, pues, de la peligrosidad de cruzar por nuestro territorio con esta esperanza de llegar a la frontera norte. Digo, podremos estar a favor o en contra, no me importa, ese no es el punto. El asunto es que la violencia contra estas personas y al final de cuentas, la cobertura que pueden tener los delincuentes no puede repetirse, Vicente. Y te voy a decir la diferencia, ¿dónde puede haber una diferencia más allá de que haya ocurrido esta tragedia? En que el gobierno mexicano realmente dé una respuesta y nos diga qué pasó y quiénes fueron los culpables. Eso sería lo que marcaría una diferencia en este tema respecto a lo que vimos en gobiernos anteriores. No que nos digan que no ocurrió, porque digo, además ya sabe que ocurrió, y además ciertamente ya el gobierno mexicano ya acredita que hubo 2 personas mexicanas, nacionales mexicanos, no sé cómo descubren eso, y 2 guatemaltecos. Aunque es algo raro, en Guatemala ya circulan los nombres de muchas más personas, cosa que también lo dejo para los guatemaltecos. Bueno, también quién sabe cómo lo pueden saber si el gobierno mexicano, que tiene a cargo esta investigación, pues no ha dado a conocer eso, ¿verdad? O sea, no podrían tener una información que no están llevando a cabo como tal. Entonces, aquí estamos en un tema muy delicado porque habla de la violencia que hay en muchos estados de nuestro país. Eso no podemos negarlo, y no solamente eso, el punto de en qué momento la autoridad, e incluso, no solamente local, Vicente, sino la autoridad migratoria pueda estar ocultando o incluso siendo parte de esas redes criminales, se tiene que revisar. Es muy delicado, no es algo de este día, no es algo de este gobierno, no es culpa directa de nadie, no. Es culpa, digamos, no, directa quiero decir que una persona, no, pero sí es un sistema que lo está permitiendo y que nosotros no podemos dejar de mencionarlo y señalar como una obligación moral, ética y política hacerse cargo de esta situación, sin decir que, bueno, pues que no ocurrió, o que no va a ocurrir de la misma manera en otra ocasión, porque no debe de ocurrir. Entonces, sí creo que como país de migrantes, Vicente, como país que tiene una diáspora enorme y que se enorgullece mucho de esta diáspora, el trato que se tiene que dar a la población en nuestro país, extranjera en nuestro país, bueno, ni siquiera tendría que ser tema, hombre, ni siquiera, pero esto son palabras mayores, Vicente, y aquí sí es responsabilidad directa de la autoridad y de nosotros como población exigir que esto no tiene por qué decirse que es un San Fernando II. Justamente lo que tiene que demostrar es que no lo va a hacer en términos de, digamos, cómo se resuelva el caso. Y eso es lo que te diría, Vicente, porque es gravísimo lo que estamos viendo. Así es, doctora. Otra cosa antes de despedirnos. Veo que los migrantes